presenta compañeros, y si no, pues ya continuamos, ¿sale? Bien, vamos a comenzar. El día de hoy le toca exponer a Barrera Morales Helen Dayetzi, a Martínez Rodríguez Gabriel y Rojas Arenas Santiago Emanuel. ¿A quién le cedo la estafeta para que... A mí, profe. ¿Quién eres? Martínez Rodríguez. Ok. Martínez Rodríguez. Listo, Martínez Rodríguez. ¿Aceptas a tus demás compañeros que vayan entrando a la sesión para que tomen la clase? Cuando gusten, nada más no tardes mucho en presentar una exposición porque hoy tenemos menos tiempo, perdón. Adelante. No tan rápido, así tan rápido, ¿no? Ya llegas a las conclusiones, ¿no? Así, ¿no? De rápido, no. Jóvenes, vayan poniendo atención, vayan haciendo notas y ahorita al final atendemos este tema. Adelante. Voy, profe. ¿Ya? Ya. Sí, cuando gusten. Okay. No sé, es que le estoy cediendo como que el control a la compañera, pero no sé si puede. Bueno, ya la vemos en pantalla, pero no sé qué están esperando. Voy, profe, voy. Ya. No, preséntala tú, ponle ya F5. Ok. Maestro y compañeros, el día de hoy les vamos a exponer la nivelación diferencial compuesta y bueno, la siguiente. Bueno, se denomina nivelación compuesta o línea de nivelación al método que obtiene desnivel entre dos puntos
En toda obra de ingeniería, ya sea carreteras, edificaciones, saneamiento, etcétera, se requiere medir desniveles de tal manera que nos permita tener una visión concreta sobre el relieve de cualquier área del campo a estudiar. El objetivo es conocer los desniveles en el terreno a partir de un punto de referencia con cota, altura con respecto a un plano de referencia. Y aquí en la imagen podemos darnos una idea de lo que queremos intentar con este método. Los instrumentos para poder realizar esta nivelación va a ser el nivel topográfico o el nivel fijo, el trípode para el nivel y el estadal. La nivelación compuesta se usa comúnmente cuando los puntos entre más alejados, ya que tendremos que usar puntos intermedios. Primero se deberá de ubicar un punto que debe tener ya una cota conocida. Aquí como ejemplo, supongamos que tenemos un punto A y un punto B, que vienen siendo los de la imagen. Y el punto A es el punto con la cota conocida y el punto B es el punto que queremos dar cota. Para ello se utilizará la siguiente tabla que se ve en pantalla, que trae 6 puntos, que viene siendo el nombre del punto en que nos encontramos, la vista más, la altura instrumental, la vista intermedia, la vista menos y al último la cota. Bueno, aquí colocamos el estadal en el punto A, mientras que en el nivel topográfico lo colocamos en otro punto que llamaremos en este caso E1, tal que la distancia entre el estadal y el desnivel sea compatible con una buena lectura, ya sea para leer en milímetros o centímetros. Aquí lo que nos explica es que vamos a colocar el estadal primero donde está el punto A, ahí se sitúa arriba en la imagen, y el nivel lo vamos a colocar donde está la flechita que dice E1, que significa estación 1. De ahí vamos a medir, bueno, sí, vamos a ver del nivel hacia el estadal y vamos a tomar nota de la medida que tomemos. Prosigue. Bueno, después se tomará el dato de la lectura a partir del hilo medio. Ahora se efectuará la media al punto A y se llamará vista más, como podemos ver en la tabla. Y a continuación el estadal se desplazará otro punto, el cual se llamará cambio número 1. Permíteme tantito ahí. Vean en la imagen que está en la parte superior izquierda, no sé si aparezca igual en la misma posición en su pantalla, pero es donde se ve la personita agarrando el estadal. Sí, y ahí el nivel tiene una cruz, y bueno, sí, como una cruz, y donde donde cruzan las dos líneas es el hilo medio, y a partir de ahí se mide la altura del estadal. Así es, en efecto, muy bien. Así es, efectivamente. Así es como nosotros observamos el punto a través del instrumento. Así, de esa manera se ve. Yo estoy observando en la lente del instrumento, estoy observando el punto y hay alguien que está pues ya previamente posicionado en ese punto con un estadal completamente vertical. De esa manera tenemos que observar el punto. Y ya en ese momento estamos observando su altura, como claramente nos dice su compañero. Ahí estamos ya obteniendo la altura del punto. Y así es como ustedes iban a hacer sus prácticas allá en la boca, igualito. Ahí va a estar uno de sus compañeros con el estadal y otro compañero observándolo. Y así, igualito, así tenían que verlo. Entonces, para que cheque, pues, cómo se tiene que percibir. Y obviamente, pues, ese hilo medio, como dice su compañera, es donde vamos a tener como referencia para poder tomar la medida. Muy bien, Sí, adelante, y continúen. en la imagen de abajo, el estadal recordemos que estaba en el punto A, y del punto A lo vamos a cambiar al cuadrito donde dice cambio número 1, y el que no se mueve va a ser el nivel, porque solamente vamos a mover el estadal.
no, bueno, o sea, vamos a cambiar tal vez de posición el nivel, pero no se va a mover del lugar. Perfecto. Ahora se levanta el nivel y lo llevaremos a otro punto. Estación 2 o E2. Esa será nuestra segunda estación y repetiremos el procedimiento de la estación E1. Primero obtendremos la vista de atrás, que será la vista más. Pasaremos el estadal al otro lado del nivel, procurando tener la misma distancia y giramos el nivel a 180 grados aproximadamente. Obtendremos la vista de delantero o vista menos. ¿Le puedes regresar? Sí. Bueno, aquí lo que nos dice es que estábamos ahora del punto A, pasamos a cambio 1 y ahora sí ya medimos lo que estaba en el punto 1. Ahora sí vamos a mover el nivel, lo vamos a cambiar a otro lado. Y por ejemplo, para esta nivelación está ya muy cerca del punto B. Entonces, bueno, vamos a medir de donde está la estación 2 hacia cambio 1 otra vez. Y después vamos a medir desde donde está el nivel, otra vez no se mueve el nivel, sino vamos a cambiar el estadal hasta el punto B y vamos a medir otra vez desde, bueno, el estadal ya estando en el punto B. Así es, muy bien. Vean esa imagen que dice su compañera en la parte superior, ahí donde dice A. No alcanzo a distinguir bien, C81, pero dice. No, dice C número 80. Sí, número okay. 1. Número 1, perdón. Ok, no veía muy bien ese símbolo. Y luego y vean cómo el instrumento, ese nivel está entre todos esos puntos. La primera donde dice E1 está entre A y C1. Luego el E2 está entre C1 y B. Y así lo vamos a ir moviendo. Qué fabuloso sería que tuviéramos dos instrumentos, ¿verdad? Pero pues eso sería en condiciones favorables. Pero a veces nada más tenemos un solo instrumento y ese instrumento hay que irlo moviendo constantemente, como ahorita nos mencionó su compañero. Muy bien, adelante. La imagen de abajo donde dice que pasaremos, que giraremos el nivel 180 grados, es como si el primer estadal fuera el cambio 1, en medio tenemos el nivel y del otro lado está el punto B. Ya la siguiente. Perfecto. Bueno, en este ejemplo solo tenemos un punto de cambio, por lo cual ya podríamos determinar el punto B. Sí, y por ejemplo, donde están los circulitos amarillos son los puntos donde va a estar el estadal y donde están las flechitas son los puntos donde va a estar el nivel. Del punto 1 va a pasar al punto 2, del punto 2 al punto 3, eso en el estadal. Así es, muy bien. En caso de que sea un punto más lejano, se repetirá este procedimiento con los cambios necesarios hasta llegar al otro punto. Es importante destacar que cuando medimos la cota de adelante, esta será negativa y la cota de atrás, la cota positiva. Esto es como en el procedimiento que vimos anteriormente. ¿Cómo se llamaba? A ver, dime cómo se llamaba ese procedimiento. Nivelación simple. Eso, muy bien. Así es, perfecto. Es como de la nivelación simple, que el punto que está atrás va a ser el punto positivo y conforme vamos avanzando va a ser el punto negativo. Por ejemplo, donde dice BM será el punto positivo porque, bueno, es el punto inicial y ese será positivo. Después del otro lado, al momento de medir ahí donde está el nivel, va a ser el punto negativo. Después vamos a cambiar el nivel de lugar. Aquí ya está entre el punto A y el B. Y ahora la lectura va a ser al revés. Por ejemplo, si vemos hacia el lado A, la lectura va a ser positiva y si vemos hacia el lado B, va a ser negativa y así lo vamos a ir cambiando. Perfecto, muy bien. Pero entonces una cota altimétrica no debe dejarse a medias. Y si se pretende dar cota a un punto, una vez que se ha llegado a él mediante la nivelación compuesta, será preciso
Será preciso continuar la ruta ya sea por nivelación de circuito por los mismos puntos de cambio ya establecidos. Ahora sí, vamos a explicar la nivelación por circuito. Dice, para la nivelación por circuito realizaremos el mismo proceso por una ruta alterna hasta llegar al punto de origen. En este caso, el punto A. Ahora del punto B es el punto que ya tenemos la cota y ahora al que le daremos cota será al punto A. Esto es como para hacer como la rectificación de que en ambos puntos medimos bien los niveles. Y por ejemplo, ahora vamos a empezar del punto A, ahí donde le puse el número 1, y vamos a ir al punto 2 con el estadal y el nivel se va a quedar igual donde ya habíamos explicado. Después va a pasar a la estación 2 el nivel y el estadal al punto 3. Después vamos a crear otras estaciones, en este caso va a ser la 3 y la 4, hasta llegar al punto A, donde entonces van a coincidir los últimos, bueno, sí, donde se ponga el estadal la primera y última vez. Ahora va la nivelación por los mismos puntos. Para esta nivelación nos regresaremos por los mismos puntos de cambio hasta llegar al origen del punto A. Esta es como, bueno, son exactamente los mismos, pero ahora vamos de regreso. Ahora el estadal va a estar, vamos a empezar del punto B y ese va a ser el punto que ya está acotado y vamos a regresar con el estadal al punto de cambio 1 y el nivel se va a quedar igual ahí, pero después sí lo vamos a cambiar hasta la estación 1, que ahora se convertirá en la estación 4 porque ahora vamos de regreso. Y el estadal va a pasar de cambio 1 hasta llegar al punto A. Y listo. Ay, ¿me puedes dar clic, por favor? Ahora, para calcular las cotas debemos calcular primero las cotas de los cambios. Esto lo vamos a hacer con la vista más la altura del instrumento menos la vista menos, y eso nos va a dar la cota del cambio 1. En este caso nada más tenemos un cambio del estadal, entonces solamente vamos a sumar las medidas de ese cambio. Le das clic otra vez, por favor. Después sacaremos el desnivel que se obtiene prestando la vista más menos la vista menos. Ahora vamos del punto A, vamos a tomar la vista más y le vamos a restar la vista menos del cambio 1 y eso nos va a dar el desnivel. Después de este desnivel lo tendremos que sumar la cota del punto A. Ahora vamos a este desnivel, le vamos a... sí, lo vamos a sumar a la cota del punto A. Ahí me equivoqué del signo, era positivo. Le das clic otra vez. Ahora, para saber cuál es el desnivel parcial, será la sumatoria de las vistas menos la sumatoria de las vistas menos. Ahora esas son el desnivel parcial, perdón, y vamos a sumar las vistas positivas y las vistas negativas, pero a las positivas les vamos a restar las negativas. Y eso es para dar los desniveles parciales. Le das clic otra vez, por favor. Y en ambos casos, tanto en la nivelación por circuito como en la nivelación de puntos de cambio, el desnivel parcial debe ser igual a 0. Rara vez es diferente. Ahora aquí nos dice que en todos los casos, tanto en la nivelación compuesta como en la de circuito y la de cambios de punto, los desniveles parciales deben ser igual a 0, pero en raros casos como en son distintos a 0. Le das a la siguiente, por favor.
La diferencia entre desniveles parciales será denominada error de cierre y este debe ser menor a la tolerancia establecida. La fórmula para obtener la tolerancia es 1.2 raíz de K. En este caso, K es la distancia del circuito de nivelación en kilómetros. Debe recalcarse que este error de cierre es para nivelaciones de precisión y el error nos da en centímetros. También existen nivelaciones de primer y segundo orden. Para las nivelaciones de primer orden, la fórmula de la tolerancia es 0.4 raíz de K y para las de segundo orden es 0.8 raíz de K. Siguiente, por favor. Y ya como conclusión, llegamos a que esta nivelación se realiza con un nivel en el cual se realizan 2 cambios de estación o más hasta llegar al punto que se requiera. Perdón. Es una nivelación con un procedimiento muy sencillo y sus cálculos también son bastante fáciles. La podemos diferenciarla de la nivelación simple, ya que la nivelación simple solo se utiliza una estación y el estadal se mueve a distintas distancias, y en la nivelación compuesta ambos instrumentos se mueven. Por ello sirve para nivelar distancias más grandes. Es muy importante recordar que la vista más es la que se toma atrás y la vista menos la que se toma conforme se va avanzando. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió lo que es una nivelación compuesta? Yuhu, ¿sí se entendió o no? ¿Sí? ¿Seguros para todos los demás? Osvaldo, Paola, Kevin, Emiliano, Helen, Ulises, Karen, Manuel, Mami, Leilani, Sara, Gael, Velázquez, Luis Manuel, Castillo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Seguros? Entonces ya le dejamos hasta ahí, ya no explico nada. ¿Se entendió el cálculo? Pero también explíquelo usted, ¿no? Bueno, está bien. Como dice su compañero en la conclusión, es bien sencillo este procedimiento, muy sencillo realmente. Se adelantaron un poquito más sus compañeros hablándonos de otros métodos de nivelación compuesta, como el del circuito y los que mencionaron. Sí son parte de la nivelación diferencial compuesta, pero eso los vamos a atender en su momento. Ya le va a corresponder a un equipo en específico que nos explique los siguientes métodos. Aquí sus compañeros nos hicieron el favor y se adelantaron un poquito. Está bien, por eso los dejé seguir. Excelente. Pero la nivelación diferencial compuesta se aplica cuando las condiciones de la nivelación simple no se cumplen. Si recordamos la sesión del día lunes que nos vimos nuevamente, yo les decía, bueno, ¿por qué se le conoce como nivelación simple? ¿Se acuerdan por qué se conocía nivelación? ¿Por qué se le decía así? Sí, bueno, no sé si estoy bien, pero es porque solamente se va moviendo el estadal y es como para distancias más cortas. Esa era una condición, aunque no lo mencionas de manera específica, sí, la distancia tiene que ser corta y nos decía específicamente una medida, nos decía, no tiene que ser mayor a ¿cuánto, muchachos? ¿A 200 metros? Exactamente, es decir, si yo tengo un perfil, este que tengo aquí presente, si la distancia horizontal, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar de esa distancia o esa distancia se refiere a esa condición. Si la distancia que separa al punto A del punto B es más grande de 200 metros, entonces ya no puedo aplicar una nivelación simple, aún a pesar de que es entre dos puntos, ¿verdad? Porque esa también era una de las condiciones. Se llamaba simple porque específicamente o exclusivamente se tenía que aplicar esa nivelación cuando solamente eran dos puntos exclusivamente. Así nada más, exclusivamente, por eso era simple, tal cual el nombre, literal su nombre, simple, así de simple, ¿verdad? Era entre dos.
y que la distancia que los separaba no fuera mayor a 200 metros. Pero muchas veces no se cumple esa condición, entre otra más. ¿Cuál era esa otra? Además de la distancia horizontal. Que la distancia vertical no tiene que ser mayor a la del estadal. Exactamente, o sea, ¿cuántos metros? 4. Exactamente. Quiere decir que entonces la distancia vertical, lo que hay desde este punto hacia arriba, que es el punto B, no tiene que ser más de 4 metros. Entonces, cuando ya no se cumple cualquiera de esas dos condiciones, entonces ya tengo que recurrir a otro procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no se están cumpliendo esas condiciones. ¿Y cuál sería? Pues realizar una nivelación diferencial compuesta. Ese sería entonces el método que utilizaría. Método de nivelación diferencial compuesta. ¿Y en qué consiste esa nivelación? Bien sencillo. Si tú estás viendo y ya estás analizando en ese momento en campo que la distancia que lo separa o que no se cumple una de las dos o las dos condiciones para la nivelación simple, secciona tu tramo de nivelación, secciona tu ruta, secciona tu longitud. ¿Y cómo? Pues poniendo puntos intermedios a lo largo de toda la nivelación. Yo esos puntos intermedios ahorita los estoy representando por medio de fichas de acero. Aquí también en el extremo inicial, que es A, y en el extremo final estoy poniendo la simbología de una ficha de acero. Pero ustedes saben que, bueno, si no se puede poner una ficha de acero, podemos poner algún otro elemento auxiliar o otro accesorio topográfico, planimétrico o altimétrico, que ya lo hemos estado viendo. Entonces se secciona, ¿ya se fijaron? Se secciona. Y al momento de que yo seccioné ese perfil o ese recorrido o esa ruta, ya estoy entonces llamando o ya estoy utilizando la metodología de una nivelación diferencial compuesta. Aquí lo único es que a estos puntos intermedios se les da un nombre en especial, llamados puntos de liga. Ahí en su presentación y en las imágenes que nos mostraban, esos puntos en donde ponían los estadales, específicamente, nos decía su compañera, que estaba haciendo la exposición, nos decía, ahí donde dice E1, no es cierto, no decía 1, era A, C1 y B, pues es la nomenclatura que le pusieron en ese ejercicio las personas que hicieron ese levantamiento. Se les ocurrió ponerle C1, pero en realidad a esos puntos, o de manera correcta, se les conoce como puntos de liga. Y aquí lo voy a anotar para que se entienda. Puntos de liga. ¿Y por qué se le llama punto de liga? Pues porque me une o me liga a mi nivelación desde el punto A hasta el punto B con estos puntos que voy a tener intermedios. La va uniendo. Hagan de cuenta como si llevara una nivelación trigonométrica. Para llegar de A hasta B, no puedo ir directamente. Tengo que ir vértice por vértice. Entonces la secciono. Voy seccionando la nivelación, la voy seccionando, pero ahora, en vez de llamarle A, B, C y allá hasta D, aquí le ponemos punto de liga. Y C, y la nomenclatura es la siguiente. Nada más se pone la primera letra de cada palabra, PL. O también se simboliza así, la fusión de las dos palabras. PL. Entonces, cuando vayan esas personitas que viajamos en el metro, que vamos en carretera, si llegan en ocasiones a ver estas nomenclaturas,
es porque ahí se hizo este tipo de trabajos. Y entonces ligaron a toda su nivelación a través de una nivelación diferencial compuesta. Entonces aquí, en esta nivelación, tendría que ponerle esa nomenclatura. Punto de liga y aquí punto de liga. Como tengo dos puntos de liga para diferenciar uno de otro, entonces le pongo el número. Ahí en la gráfica o en la imagen que nos mostraban sus compañeros, nos ponían C1. C, símbolo de gato, y 1. Entonces aquí le pongo PL1 para saber qué es mi primer punto de liga. Este que tengo aquí sería punto de liga 2. Y también como claramente y ciertamente nos dijeron sus compañeros cuando nos mostraron esa imagen donde había más de un punto o más de 2 puntos, pues le voy a poner la nomenclatura subsecuente. Ahí utilizaron A, B, C, D, E, F, G, y creo que llegaba hasta el H, si es que no miento, o si es que recuerdo bien. Pero aquí si fueran más puntos, hasta el punto B, pues sería punto de liga 1, punto de liga 2, punto de liga 3, punto de liga 4, punto de liga 5, etcétera, etcétera, etcétera. Cuán larga sea la nivelación. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Y entonces es probable que me encuentre con estas simbologías normalmente o comúnmente cuando ya estemos hablando de este tipo de nivelaciones. Yo siempre les he dicho, la nomenclatura es lo de menos. Y sí, efectivamente, si ustedes no quisieran nombrar a estos puntos como puntos de liga, los pueden nombrar como bien claramente lo decía ahí en la exposición. C1, C2, C3, C4, C5, o A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, sin importar la cuestión. Lo importante aquí es conocer el sentido de la nivelación, porque ese sentido de la nivelación me va a determinar o me va a indicar cuando estoy hablando de una lectura atrás y una lectura adelante, que también ya lo analizamos en la nivelación simple. Esas lecturas atrás y esas lecturas adelante son importantísimas para este tipo de métodos. Conocer cuándo estoy hablando de una lectura atrás y cuándo estoy hablando de una lectura adelante es importantísimo. Por lo pronto, necesito entonces saber cuál es el sentido de la nivelación para poder distinguir esa característica. Y yo les había comentado en la nivelación diferencial simple. Bueno, pues también el sentido de la nivelación es muy sencillo saberlo, porque de acuerdo a cómo están acomodados mis vértices y siguiendo el orden alfabético o el orden numérico o alfanumérico, pues yo sé que el alfabeto inicia en la letra A. Entonces quiere decir que este es mi origen. Y si sigo avanzando, pues me dirijo hacia B. Entonces en ese momento estoy distinguiendo cómo es el sentido de la nivelación. Pero también me puedo dar cuenta por los puntos de liga. Si tengo 2 puntos de liga y estos además vienen enumerados y me están diciendo que este es el 1 y que este es el 2, pues inmediatamente sé que este es mi primer punto. Entonces también el sentido de la nivelación viene de este primer punto hacia el segundo. Entonces es importante indicar el sentido de la nivelación. Importantísimo. Lo indico. Ahí va mi flecha, ¿verdad? Siempre es importante. Siempre les he mencionado, incluso desde planimetría, les he mencionado estas cabezas de flecha que me indican el sentido. Incluso en física, cuando ustedes también vieron en los vectores, les decían, es importante saber también ese detalle en los vectores, porque este me va a indicar hacia dónde se dirige. En este caso, contextualizándolo a esta materia y a este tema, me está indicando que esta flecha, esa cabeza de flecha, me está indicando que mi dirección o mi sentido de nivelación va de izquierda a derecha, de A hacia B. Y es importante, yo indico sentido de nivelación. Para las personas que ya están acostumbradas y que ya tienen experiencia y que han estado manejando este tipo de nivelaciones
situaciones constructivas de cualquier tipo, ya no es necesario, ya no lo toman necesario. Pero nosotros que estamos empezando a aprender este tipo de metodologías, va a ser importante, porque esto nos va a evitar muchos problemas para saber cuándo estoy hablando de una lectura atrás y cuándo estoy hablando de una lectura adelante. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Sí. El procedimiento de campo que ahorita nos lo mostraban muy claramente en esas imágenes, pues tiene que ser repetitivo, porque finalmente si estoy seccionando mi nivelación, pues en cada punto tendrá que ir ubicado un estadal, así como decía su compañera. Ahí donde dice E1, E2, ahí van los estadales, el instrumento. Y donde dice A, B y C o C1 y van los estadales. Y sí, efectivamente. Aquí en el punto A, se va a ubicar una personita, así como ahorita lo vieron en esa imagen. Estaba ahí así con su imagen así. Ahí estaba. Y lo veían en el circulito. Está una personita así con su estadal ahí. El estadal pues tiene que estar totalmente vertical, porque si está chueco, pues voy a tener una medida incorrecta. Para acá pues también. Hacia allá pues también. Hacia acá pues igual. ¿Por qué? Porque no voy a dar una lectura o no voy a dar una lectura con buena precisión. Entonces tiene que estar totalmente vertical. Y ya les había dicho, esos estadales tienen aditamentos, unas burbujitas que también tenemos que estarlas nivelando manualmente para que esa burbujita quede al centro y entonces en ese momento el estadal está totalmente vertical. Entonces es un procedimiento muy minucioso y a la vez pues tiene que ser correctamente bien aplicado. Entonces, se va a poner una persona aquí. Lo ideal sería tener tantos estadales como fueran necesarios, pero claramente dice su compañera, pero no es así. Se tendrá que ir moviendo. Lo mismo que va a pasar con el instrumento. Entonces, si yo tengo un estadal aquí, lo ideal sería tener 2 estadales. ¿Para qué? Para que la otra persona se siente aquí. Ahí está. Un estadal en A y un estadal en el punto de liga 1. Ahora, si ustedes observan esta sección, esta primera sección, sin tomar en cuenta los demás puntos, esto es una nivelación simple, exclusivamente entre 2 puntos. Esto es una nivelación simple, nada más entre 2 puntos. Ahí está, una nivelación simple. Para poder llevar a cabo este tipo de nivelación, pues lo único que necesito es ahora ubicar mi instrumento, que es el nivel topográfico, como ahí en la imagen decía. Entonces, ese nivel se tiene que ubicar aproximadamente entre A y el punto de liga 1. La única condición es que se observe sin ninguna dificultad el estadal en este punto y el estadal en este otro. Porque bien decía, si hay un obstáculo, hay un árbol, hay un arbusto, y ese arbusto que está aquí no me deja ver claramente a ese punto, y me dicen, pero no tienes que quitar el arbusto, no lo vas a quitar, ese lo tienes que dejar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener que mover el instrumento de modo que sí alcance a ver sin ninguna dificultad su altura. Entonces, estratégicamente el instrumento se pone en una posición en donde se alcance a ver a ambos. Y ya saben, pues este instrumento, al ser un terreno irregular, donde tiene bajadas, subidas o desniveles, como